tardes para todos y todas. Vamos aquí a compartir un par de ideas a partir de la invitación que pues nos han hecho como entidad. Aquí me ayudas a la ponencia. El día de hoy le llamé pues TIC en educación más allá del currículo. La propuesta es un poco conversar acerca de todos los nuevos paradigmas que hay sobre la llegada de estos nuevos medios a la educación escolar, universitaria en general. Y a partir de ahí quiero conversar con ustedes acerca como de los siguientes puntos. Un punto es, ¿cuál es el mundo en el que estamos hoy? ¿Qué tanto ese mundo en términos de tecnología y educación, en el caso de Colombia, cuál es el panorama que tenemos y se ha desarrollado durante los últimos 10 años? Y evaluar qué tanto ha impactado esa tecnología, en efecto, en la manera como aprendemos, como se enseña hoy digamos en la escuela, básicamente. Reflexionar un poco si esos resultados que conversemos en efecto sí han logrado transformar y qué retos se plantean en términos de lo que puede venir. Entonces, en primer lugar, ¿en qué mundo estamos? En este momento quisiera reflexionar, antes de arrancar, quisiera como conversar un poco de qué áreas estamos aquí reunidos. No sé si hay estudiantes de ingeniería, por ejemplo. ¿Sí? Ingeniería. De comunicación social. Listo. ¿Qué más? Ciencias políticas, relaciones internacionales. Por aquí. ¿De qué otras áreas hay aquí? Educación. ¿Quiénes son de educación? Muy bien. Gracias. Para tener de referencia, digamos, el referente de lo que vamos a conversar y para quiénes va dirigido. ¿En qué mundo estamos? Un mundo de lo que creo que el título del simposio llama las sociedades ante el reto digital, de lo que ustedes desde esta semana y desde diferentes ámbitos se ha podido conversar, cómo la tecnología, cómo Internet ha cambiado el mundo. Creo que ya pues las citas son bastantes de la manera y cómo lo vivimos día a día nosotros. En este momento, seguramente a través de esta cámara nos podrán estar viendo en otros lugares y ya no personas deben estar aquí presencialmente para poder conversar y participar, digamos, de las ponencias que se están desarrollando hoy. En ese momento, la manera en que Internet, la manera en que computadores, tableros digitales, dispositivos, tablets, los celulares estén hoy al dominio de todo el mundo y particularmente en el caso de educación, ¿qué ha significado en la manera como producimos, cómo nos educamos? Para este caso quería traer a colaciones qué ha pasado en Colombia en ese frente. En los últimos 5 años particularmente, el acceso a Internet pues pasó del 19%, esto tomando como referencia a las escuelas públicas, del 19% en el 2005 de matrícula, no necesariamente de sedes. En el país existen 45.000 sedes educativas, alrededor de pues 30.000 que pueden ser urbanas y 15.000 rurales, y pues asimismo son las que concentran la matrícula en educación básica y media. Durante los últimos años, particularmente durante el 2009 y 2010, se llegó a lograr que la mayoría de centros urbanos del país tuviesen conectividad. Hay pues, diferentes programas, digamos el programa Compartel del Ministerio de Comunicaciones, que desde el 2004 pues, ha llevado conectividad sobre todo por vía satelital a miles de lugares del país, y recientemente el programa Conexión Total del Ministerio de Educación, que garantiza recursos para que las secretarías de educación puedan pagar el gasto de conectividad. Esto pues es un referente, digamos, hay digamos muchas opiniones frente ya a la calidad o los anchos de banda que puedan existir en las escuelas, pero puede en algún momento cuando nace Compartel, que era con unos anchos de banda pues bajos y funcionaban en la medida en que no había tanto contenido interactivo, tanto video y tantas páginas que demandaran anchos de banda suficientes, pues en la actualidad se requiere pues más anchos de banda y calidad para que se pueda hacer uso de esos contenidos. En materia de computadores, en la evolución es, al principio de la década se tenía un promedio de 142 alumnos por computador, y en el último año se cerró sobre 20 alumnos por computador. Esta es una estadística nacional y hay ciudades
que tienen mejores indicadores y otras que aún continúan sobre pues, una dotación muy baja. En últimas, digamos que la tendencia, en el caso de Colombia, sigue mucho la tendencia de lo que han sido los países de la región. Digamos, los mejores países pueden estar sobre una tendencia de 5, 6, 7 alumnos por computador. Digamos que el ideal de alguno de los programas del computador 1 a 1 pues aún no es una realidad para todos, pero diría uno que en términos de infraestructura en los últimos años, tomando como referencia el sector público de educación básica y media, ha mejorado. Aún pues con retos enormes, pero que no se puede desconocer que los esfuerzos de Computadores para Educar, Compartel, los esfuerzos de las secretarías de educación pues han tenido incidencia en el tema de infraestructura. Ahora lo que se pregunta uno es, bueno, si eso ha sucedido digamos en el largo de la década, ¿qué tanto esa infraestructura ha influido en los cambios en los procesos de enseñanza? Porque paralelo a esa infraestructura pues se desarrollan programas de formación, que incluye pues programas de formación a docentes para que puedan asimismo incorporar todos esos recursos en su práctica pedagógica. Para ello quería citar aquí un video, de pronto puede ser conocido para ustedes, pero para los que no, entonces, o los que sí, lo traemos de nuevo. Se tiene aquí para sonido de una vez, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, igual, déjame ver. Espera que sea como la introducción y no tiene. Vamos a ver. ¿Sí será? ¿No? Espérate a ver si. Aquí está, este es el micrófono. Sí, aquí está, pero tendrían que habilitarle el audio. Vamos a ver. Bueno. ¿Está deshabilitado el sonido? Ah, sí, aquí es. Listo. Ahora sí. Aquí para los que saben portugués. No, es muy sencillo. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. Posso de peças de menor e maior importância, as constituídas que são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational. Dois vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12.
2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Los créditos. Bueno, pues parte de la reflexión es eso, ¿no? Es qué tanto la llegada de solo los computadores por sí pueden transformar la educación, ¿cierto? Entonces, un poco la reflexión es, puede aumentarse el acceso a internet, puede disminuir el número de, digamos, de niños por computador, tener tableros digitales, utilizar tablets. Pero la gran pregunta es, en efecto, la llegada de estos medios han cambiado la forma en cómo se enseña o cómo se aprende en la escuela. Entonces, en primer lugar, ahí quiero citar a dos profesores, ambos de MIT, el profesor Papper y el profesor Michel Resnick. En principio, el profesor Resnick señala, hoy ya la brecha digital no está tanto citada en el acceso, ya prácticamente comunidades de todas partes del mundo y al interior de los diferentes países, seguro aquí en la región, pueden ser en las escuelas a veces más alejadas o en los barrios de menores recursos, puede haber computadores y puede haber internet. Ya digamos el señalamiento de decir no hay los recursos, tal vez ya no sea. La brecha digital ahora está señalada es por el uso. ¿Qué se hace con esa tecnología y cómo se hace? En ese sentido, el profesor Resnick señala más adelante que es el concepto de brecha de fluidez. Fluidez digital entendida como cuando uno maneja un segundo idioma. Cuando uno apenas maneja un par de palabras de un idioma, uno solamente es capaz de comunicar un par de ideas o un par de cosas muy puntuales. Tal vez quisiera comunicar mucho más, pero como digamos, no conoce el vocabulario, la estructura gramatical, solamente uno comunica puntualmente algunas cosas. Cuando se maneja una lengua, un idioma en su totalidad, pues se expresan las ideas con total fluidez. Asimismo, el profesor Resnick señala, así debe pasar con la tecnología. Lo que pasa hoy en día es que la tecnología la utilizamos como cuando aprendemos un idioma y solamente utilizamos una parte de ella. O sea, es decir, no le sacamos todo el potencial para crear, para explorar, para efectivamente ser capaces de fluir. Pues a veces podemos decir, utilizamos la tecnología para un correo electrónico, buscar información, pero ¿qué tanto utilizamos la tecnología para crear? Hay un concepto muy relacionado que los computadores son utilizados a veces como televisores, o sea, es sencillamente para consumir, pero realmente el potencial, y que en su momento Seymour Papert señalaba, los computadores tienen la posibilidad de estructurar, digamos, otro tipo de actividades en la mente humana que aún no se han pues, utilizado en sus características, como una hoja y un papel para dibujar, para crear, en este caso para editar videos, para hacer montajes, para hacer diferentes tipos de aplicaciones basadas, por ejemplo, en los intereses personales. Entonces, el referente que hoy existe es que no pueden existir esos computadores en la escuela, pero en efecto no se utilizan para crear, como para promover nuevas cosas. Entonces, en un primer momento, lo que quisiera aquí reflexionar es sobre lo siguiente. Estos son como 4 elementos de la estructura tradicional actual en la escuela, ¿cierto? O sea, está el conocimiento dividido por materias o por horas establecidas. O sea, es decir, vemos de 7 a 9 vemos matemáticas, de 9 a 11 biología, hay descanso y está estructurado absolutamente todo un horario académico y te indican también luego en qué horas se aprende. Por otro lado, está definido una jornada pues, o unos niveles educativos que pues, de acuerdo a lo que se aprende, también los niños están divididos en cursos, ¿cierto? O sea, entre 8 y 9 años debe estar en tal grado y debe aprender tales tipos de competencias y alcanzar ciertos conocimientos, y por lo general los compañeros siempre tienen como las mismas edades. Un tercer punto es que se establece qué es lo que se debe aprender y el ritmo para hacerlo, muy relacionado con los niveles. O sea, te dicen, en este año se debe aprender estos conceptos, estos conocimientos y estas materias. Y
por otro lado, el rol principal del docente es el de impartir conocimiento, ¿cierto? Ser una persona que se hace pues como el centro del proceso de aprendizaje, y hay unas actividades creo que muy centrados sobre el ejemplo que estaba ahí. Esto no quiere, digamos, excluir que ya hay importantes cambios y procesos en algunas escuelas y colegios, y parte también de procesos educativos de maestros que llevan innovaciones importantes en la escuela. Sin embargo, no podemos desconocer que hay una tendencia y que aún no existe, digamos, una generalización de una metodología diferente. Lo que uno se propone es a mirar cómo podría ser esto diferente. Entonces, en primer lugar, digamos, citando allá el profesor Resnick, señala y dice, bueno, aparte del conocimiento, no se puede aprender otro tipo de cosas, en particular basado en los propios intereses de niños y jóvenes. Yo quisiera, digamos, ahí que si ustedes reflexionaran sobre cuando tenían 10 y 12 años, ¿qué era lo que les llamaba la atención? ¿Qué les gustaba? Más allá de las materias, ¿qué les apasiona y qué siguen haciendo hoy en día? Seguramente quienes hoy siguen siendo buenos, indiferente de lo que puedan estar estudiando en particular, si son buenos para la música, para el deporte, un tema en particular, los aviones, la cultura en general. Hay unos temas en particular que son los que lo mueven a uno, ¿cierto? Lo que los motiva y lo que le hace a uno bueno, ¿sí? Hay unos buenos para dibujar, otros para cantar en general. Hay unos talentos y unas actividades en las cuales uno puede orientar lo que quisiera aprender o el conocimiento que hay en el mundo en general a partir de lo que a uno le gusta. Ahora quisiera como relatarles un ejemplo bien al particular al respecto. Y por otro, que si bien están basados en las actividades que a uno le gusta, que sean actividades basadas en el diseño y la creación. Entonces, el profesor Papert señala, pues no hay, pues ya conocido pues por teorías pedagógicas, que no hay forma pues mejor de aprender que hacer cosas, pero no hacer cosas por hacer, o sea, no como maestro poner actividades y proyectos sueltos en los cuales los niños están haciendo, bueno, maquetas o bueno, cosas en particular, sino cosas donde se ha involucrado particularmente la pasión y los intereses. ¿Eso en qué señala? Dice, cuando cada uno busca y uno tuviera de referencia qué es lo que más le ha motivado, sobre qué más le ha impactado el propio proceso de aprendizaje, uno señala es cuando uno se involucra emocionalmente con lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, citando, digamos, los ejemplos que estaba teniendo a colación, cuando uno está buscando un tema que le apasiona, uno digamos, le dedica más tiempo, le dedica más dedicación, busca ayuda de otros, digamos que no ve ese aprendizaje como algo tedioso o algo que toca hacer, sino como una actividad en sí mismo que le genera a uno valor. Otro referente es, ¿por qué tendría que generarse aprendizaje únicamente entre niños o jóvenes de las mismas edades? Y existiendo la posibilidad de hacer proyectos en los cuales puedan colaborar pues niños y jóvenes de diferentes edades, cada uno en diferentes, puede ser actividades, pero no, digamos, coartar la posibilidad de aprender de los menores, aprender de los mayores en términos no solo de las actividades de conocimiento, sino en los roles, que exactamente significa tener a alguien mayor que puede darle orientación. Y asimismo, definir el docente o el maestro ya no como ese personaje central que tiene el conocimiento y lo imparte, sino sencillamente teniendo de referencia que se trabaja a partir de los intereses y proyectos de los niños y los jóvenes, ser ese mentor, ese inspirador que promueve y articula los diferentes proyectos que puedan existir en un salón de clases, en un aula. En ese sentido, el maestro también tiene que ser, más allá de ese rol de inspirador, un nuevo aprendiz. Entender que no va a haber temas que se los sepa a todos, porque si bien señalamos, si puede haber unos niños que les guste un tema, a otros otro, y este maestro no lo conoce, pero asimismo mostrarse como un nuevo aprendiz. Hoy las tecnologías exactamente lo que permiten es eso, es si el conocimiento está ahí, si entrar a internet, a Google, a una biblioteca digital, ahí está la información. ¿Qué es lo que debe facilitar este maestro? Es qué tipos de proyectos poder crear. Si por ejemplo le gustaron a uno la historia del siglo XIX, por ejemplo hacer una página web alrededor de esa historia. Hay tutoriales de cómo hacer una página web, hay tutoriales acerca, pues, información relacionada sobre cualquier tipo de tema. Lo importante aquí es qué tipo de actividades se podrían orientar para que diferentes personas puedan aprender a partir de los gustos que tienen.